El sol de mediodía caía implacable sobre la colonia Polanco, en Ciudad de México, cuando Fernando Castillo, de 42 años, mezclaba cemento en el patio trasero de una mansión estilo californiano. Sus manos, ásperas y curtidas por 2 años de trabajo como albañil, movían la pala con movimientos precisos y calculados que delataban algo más que simple experiencia física. Detrás de esas manos callosas había 3 maestrías. Una en Ingeniería Estructural del Instituto Tecnológico de Massachusetts, otra en Gestión de Proyectos de Construcción de la Universidad Nacional Autónoma de México, y una tercera en Diseño Antisísmico de la Universidad de Tokio. Pero esos diplomas ahora estaban guardados en una caja de cartón en el pequeño cuarto de azotea que rentaba por 3,000 pesos al mes en la colonia Agricultura, junto con los recuerdos de cuando había sido socio fundador de Castillo & Asociados, una firma de ingeniería que había diseñado algunos de los edificios más emblemáticos de la capital. La crisis económica, un socio corrupto que había vaciado las cuentas de la empresa y una serie de demandas legales que lo habían dejado sin un peso, habían transformado al respetado ingeniero Fernando Castillo en el albañil Fernando, quien ahora cobraba 300 pesos al día por hacer trabajos de mampostería. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal, suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar, siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Fernando había aceptado su nueva realidad con una dignidad silenciosa. No le contaba a nadie sobre su pasado porque sabía que la gente no le creería, o peor aún, sentiría lástima por él. Prefería ser un buen albañil anónimo que un ingeniero caído en desgracia. Esa mañana trabajaba en la ampliación de una terraza para la señora Valeria Domínguez de Santibáñez, una mujer de 50 años que había heredado la fortuna de su difunto esposo, un empresario del sector farmacéutico. Valeria tenía fama en el barrio de ser exigente y despectiva con los trabajadores, pero Fernando necesitaba el dinero y había aceptado el trabajo que le había conseguido don Esteban, el maestro de obra que lo había contratado. «¡Oye tú!», gritó Valeria desde la puerta corrediza que daba al jardín. Llevaba puesta ropa deportiva de marca y lentes de sol que probablemente costaban más que el salario mensual de Fernando. «¿Ya acabaste con eso? Llevo esperando desde las 8 de la mañana». Fernando miró su reloj. Eran las 12:30. «Buenos días, señora. La mezcla necesita tiempo para alcanzar la consistencia correcta. Si la apresuramos, la estructura no va a tener la resistencia adecuada». Valeria bajó los escalones del jardín con pasos impacientes. «No me vengas con tecnicismos. Eres albañil, no ingeniero. Solo haz lo que te pagamos por hacer y ya». Fernando apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Había aprendido en estos 2 años que discutir con los clientes solo empeoraba las cosas. «Sí, señora, ya casi está lista la mezcla». Valeria se acercó a inspeccionar el trabajo que Fernando había hecho esa mañana. Había construido el encofrado para los cimientos de la extensión de la terraza, calculando meticulosamente la profundidad y el ancho necesarios para soportar el peso de la estructura superior. «¿Y esto qué es? ¿Por qué cavaste tan hondo?». El arquitecto dijo que con medio metro era suficiente. Fernando se enderezó y se limpió las manos en su pantalón de mezclilla desgastado. «Señora, con todo respeto, medio metro no es suficiente para lo que usted quiere construir. Según los planos que me mostró don Esteban, la terraza va a tener un techo de concreto y va a soportar una fuente de cantera que debe pesar alrededor de 4 toneladas. Los cimientos necesitan ser más profundos». Valeria lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Y tú qué sabes de cálculos estructurales? No sabes nada. Eres un simple albañil. El arquitecto Villarreal estudió en la Universidad Iberoamericana. ¿Tú dónde estudiaste? ¿En la Universidad de la Calle?».
Fernando sintió el golpe de las palabras, pero mantuvo la calma. Técnicamente, él había estudiado en MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero eso no venía al caso. Señora, solo estoy tratando de hacer un trabajo que dure. Si hacemos los cimientos de medio metro, en 2 o 3 años va a empezar a agrietarse todo. Mira, Valeria se cruzó de brazos. Yo no te contraté para que pensaras. Te contraté para que siguieras instrucciones. Si el arquitecto dijo medio metro, entonces medio metro. Y si se agrieta en 2 años, pues vuelves y lo arreglas. ¿O qué? ¿Ahora resulta que sabes más que un arquitecto titulado? Fernando respiró profundo. Podía explicarle sobre módulos de elasticidad, cargas puntuales, momentos de inercia y factores de seguridad sísmica. Podía sacar su teléfono y mostrarle los cálculos exactos de por qué los cimientos necesitaban ser de al menos 80 centímetros, con una zapata corrida reforzada con varilla del número 8. Podía mencionar que el reglamento de construcciones del Distrito Federal era muy claro al respecto, pero no lo hizo. Como usted diga, señora. Valeria sonrió con satisfacción. Así me gusta. Que sepas tu lugar. Ahora quiero que para las 3 de la tarde ya estés vaciando el concreto. Tengo amigas que vienen a tomar el té y no quiero que estés haciendo ruido. Fernando miró la excavación y luego miró su reloj. 3 horas no era suficiente tiempo para hacer el trabajo correctamente, especialmente si tenía que reducir la profundidad de los cimientos como ella ordenaba. Señora, el concreto necesita tiempo para... ¿Qué parte de 3 de la tarde no entendiste? No sabes nada de tiempos de trabajo. En mi empresa teníamos que cumplir deadlines todos los días. Ustedes los albañiles son muy lentos y siempre están poniendo pretextos. Fernando se mordió la lengua. En su antigua vida como ingeniero, había dirigido proyectos que involucraban coordinación de hasta 200 trabajadores simultáneos, con presupuestos de cientos de millones de pesos y márgenes de error de milímetros. Sabía más sobre gestión de tiempos y plazos de construcción de lo que esta mujer jamás aprendería. Está bien, señora. A las 3 estará listo. Valeria regresó a la casa con pasos decididos, dejando a Fernando solo con su frustración y su orgullo herido. Se quedó mirando la excavación que había hecho y que sabía que era la correcta. Luego miró el plano que don Esteban le había dejado, obra del supuesto arquitecto Villarreal de la Ibero, y detectó inmediatamente al menos 5 errores graves de cálculo estructural. Mientras comenzaba a reducir la profundidad de la excavación para complacer a la cliente, Fernando se preguntó por milésima vez si había tomado la decisión correcta al desaparecer del mundo de la ingeniería. Después del escándalo con su socio y las demandas que lo habían dejado en la ruina, había decidido empezar de cero, sin usar su nombre profesional, sin contactos, sin nada. Quería demostrar, aunque fuera solo para sí mismo, que podía sobrevivir con sus propias manos, sin títulos ni apellidos. Pero días como este lo hacían dudar. A las 2:30 de la tarde, Fernando había terminado de preparar los cimientos reducidos y estaba listo para vaciar el concreto. Justo cuando comenzaba a mezclar la última tanda de cemento, escuchó voces femeninas que venían del jardín. Valeria había llegado con sus amigas para el té de la tarde. ¡Apúrate!, le gritó Valeria. Mis amigas ya llegaron y no quiero que te vean aquí todo sudado y sucio. Fernando aceleró su trabajo, vaciando el concreto con movimientos rápidos pero precisos. A pesar de las condiciones adversas, su entrenamiento como ingeniero no le permitía hacer un trabajo chapucero. Si tenía que hacer cimientos de medio metro, aunque supiera que estaba mal, al menos los haría con la mejor técnica posible. Mientras trabajaba, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación de las mujeres. Valeria,
¿De verdad vas a construir esa terraza? ¿No te da miedo que se caiga?, preguntó una de las amigas. Ay, no seas exagerada, Mónica. Contraté al mejor arquitecto de Polanco. El arquitecto Villarreal diseñó esto y me cobró una fortuna. ¿Villarreal? Yo lo contraté para mi casa en Cuernavaca, y el techo se empezó a agrietar a los 6 meses. Valeria hizo un gesto despectivo con la mano. Eso fue porque tus albañiles no siguieron bien los planos. Es que estos trabajadores no saben nada. Hay que estarlos vigilando todo el tiempo. Mira, ahorita tengo a uno ahí que me quería hacer los cimientos el doble de profundos, como si él supiera más que un arquitecto. Las mujeres se rieron. Es que se creen que porque han trabajado unos años ya son ingenieros, comentó otra de las amigas. Fernando apretó los dientes y siguió trabajando. A las 3:15 de la tarde había terminado de vaciar el concreto. Se acercó a la mesa donde las mujeres tomaban té. Señora, ya terminé. El concreto necesita al menos 48 horas para fraguar antes de que podamos continuar con la siguiente fase. Valeria ni siquiera lo miró. Sí, sí. Don Esteban te pagará el viernes. Puedes retirarte por la puerta de servicio. Fernando asintió y comenzó a recoger sus herramientas. Mientras guardaba su nivel de burbuja, uno profesional marca Stabila que había comprado en Alemania cuando supervisaba la construcción del edificio corporativo de Grupo Pemex, escuchó a una de las amigas de Valeria hacer un comentario que lo hizo detenerse. Valeria, ¿y no te preocupa que con tanto peso la casa se pueda hundir? Mi esposo es ingeniero geotécnico y siempre dice que esta zona de Polanco tiene problemas de suelo. Ay, Cristina, no exageres. Esta casa tiene más de 50 años y nunca ha tenido problemas. Fernando se volteó lentamente. El ingeniero que había en él no podía quedarse callado ante algo así. Disculpe que me meta, señora, dijo dirigiéndose a Cristina, pero su esposo tiene razón. Esta zona de Polanco está construida sobre lo que antiguamente era parte del lago de Texcoco. El suelo tiene alta compresibilidad y bajo índice de soporte. La casa no ha tenido problemas, porque la estructura original fue diseñada considerando esas condiciones, pero cualquier ampliación significativa requiere un estudio de mecánica de suelos. Las 5 mujeres lo miraron con sorpresa. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a opinar cuando nadie te preguntó? Fernando se dio cuenta de que había cometido un error. Había hablado como ingeniero, no como albañil. Perdón, señora, no quise... ¿Lago de Texcoco? ¿Compresibilidad? ¿De dónde sacaste esas palabras? ¿Las escuchaste en alguna obra? Valeria se había puesto de pie, claramente molesta. ¿Ahora resulta que sabes de ingeniería geotécnica? Cristina, la amiga cuyo esposo era ingeniero, intervino con tono curioso. Un momento, Valeria. Déjalo hablar. Quiero escuchar qué más tiene que decir. Se dirigió a Fernando. ¿Qué más sabes sobre el suelo de esta zona? Fernando dudó. Ya había abierto la boca demasiado, pero la curiosidad genuina de Cristina lo empujó a continuar. Bueno, la zona de Polanco se divide en 3 subzonas, según el reglamento de construcciones. Esta casa específicamente está en la zona de transición, donde el suelo varía entre arcillas compresibles y estratos más firmes. La capacidad de carga admisible es de aproximadamente 8 toneladas por metro cuadrado, pero eso sin considerar cargas adicionales significativas. Las mujeres lo miraban con la boca abierta. Valeria estaba roja de ira, pero Cristina parecía fascinada. ¿Y cuánto pesa la terraza que mi amiga quiere construir? Fernando hizo cálculos mentales rápidos. Según los planos que vi, la losa de concreto con su techo más la fuente de cantera que quiere instalar. Estamos hablando de aproximadamente 11 toneladas, concentradas en una superficie de 15 metros cuadrados.
Eso es casi 730 kilos por metro cuadrado de carga adicional. ¿Y eso es mucho? Con los cimientos que el arquitecto diseñó y considerando las características del suelo, sí, es demasiado. En un plazo de 2 a 5 años, la estructura va a presentar asentamientos diferenciales que se van a manifestar como grietas en las paredes, desniveles en los pisos y posiblemente problemas con las instalaciones hidráulicas. Valeria explotó. ¡Ya cállate! ¿Quién te crees que eres? Eres un simple albañil, no sabes nada. El arquitecto Villarreal tiene 30 años de experiencia. Fernando recogió su caja de herramientas, listo para irse. Tiene razón, señora. Disculpe la molestia. Pero Cristina no estaba dispuesta a dejarlo ir. Espera, ¿cómo sabes tanto de esto? Los albañiles no hablan de estratos de suelo ni de capacidades de carga. Fernando se detuvo en seco. Podía seguir mintiendo, podía decir que había aprendido trabajando con ingenieros, o podía simplemente decir la verdad. Porque soy ingeniero civil, señora, o al menos lo era. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. Valeria fue la primera en reaccionar, soltando una carcajada burlona. «¿Ingeniero? Sí, cómo no, y yo soy la reina de Inglaterra». Se puede saber más patético, pero Cristina no se reía. Sacó su teléfono. «¿Cómo te llamas?» «Fernando Castillo». Cristina escribió rápidamente en su teléfono y sus ojos se abrieron como platos. «Valeria, creo que deberías ver esto». «¿Qué cosa?» Cristina le mostró su teléfono a Valeria. En la pantalla aparecía un artículo de hacía 3 años. Castillo Asociados, firma líder en ingeniería estructural, enfrenta demandas millonarias tras fraude de socio. Había una fotografía de Fernando, más joven, con traje y corbata, parado frente a una maqueta del edificio corporativo de Grupo Pemex. El rostro de Valeria pasó de la burla a la incredulidad. Esto tiene que ser una coincidencia. Hay muchos Fernando Castillo en México. Cristina siguió leyendo. Fernando Castillo, egresado del MIT con maestría en Ingeniería Estructural, especialización en diseño antisísmico de la Universidad de Tokio. Miró a Fernando. ¿Es usted? Fernando asintió lentamente. Sí, señora, soy yo, o era yo. Otra de las amigas que había permanecido callada dejó caer su taza de té. Se puso de pie de un salto. Dios mío, ingeniero Castillo. ¿Es usted de verdad? Fernando la miró con confusión. Nos conocemos, señora. Soy Patricia Montes. Bueno, Patricia Romero de Montes. Mi esposo es Javier Montes. Él trabajó con usted en el proyecto del Hospital General de Zona 32 hace como 6 años. Él siempre habla maravillas de usted. Dice que es el mejor ingeniero estructural que ha conocido en su vida. Fernando sintió una ola de emociones contradictorias. Recordaba perfectamente a Javier Montes, un joven ingeniero muy talentoso que había trabajado en su firma. Javier, sí, claro que me acuerdo de él. Excelente profesional. Patricia se acercó a él con los ojos llenos de preocupación. ¿Pero qué le pasó? Mi esposo me contó algo sobre un escándalo con su socio, pero nunca supimos qué fue de usted. Simplemente desapareció. Fernando bajó la mirada. Fue un momento difícil, señora. Preferí empezar de nuevo sin usar mi nombre. Valeria, que había permanecido en shock, finalmente encontró su voz. Esto no puede ser real. Si eres ingeniero del MIT, ¿qué haces trabajando de albañil? Fernando la miró directamente a los ojos. Porque necesito comer, señora, y porque, contrario a lo que usted piensa, no hay ninguna vergüenza en trabajar de albañil. De hecho, he aprendido más sobre construcción real en estos 2 años, trabajando con mis manos, que en muchos de los años que pasé solo revisando planos en una oficina. Cristina se levantó y se acercó a los planos que estaban sobre una mesa auxiliar. Ingeniero Castillo, ¿podría revisar estos planos y darme su opinión profesional? No como albañil,
sino como ingeniero. Fernando miró a Valeria, buscando su permiso. Ella asintió lentamente, todavía procesando la revelación. Fernando se lavó las manos en la manguera del jardín y se acercó a la mesa. Tomó los planos y los estudió durante varios minutos. Las mujeres lo observaban en silencio. Finalmente, Fernando dejó los planos sobre la mesa y negó con la cabeza. Estos planos tienen errores graves. El arquitecto no consideró varios factores críticos. ¿Cómo cuáles?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Fernando tomó un lápiz y comenzó a marcar el plano. Primero, como ya mencioné, los cimientos son insuficientes, no solo en profundidad, sino también en el tipo de cimentación. Deberían usar una losa de cimentación con contratraves, no zapatas aisladas. Segundo, no hay provisión para juntas de dilatación entre la estructura nueva y la existente. Cuando la temperatura cambie, las dos estructuras se van a mover de manera diferente y eso va a generar grietas. Tercero, el cálculo de la estructura del techo está mal. Las vigas especificadas son IPR de 6 pulgadas, pero con el claro que tienen y la carga que van a soportar, necesitan ser de mínimo 8 pulgadas. Cuarto. Espere, interrumpió Valeria. ¿Me está diciendo que si construyo esto como está en los planos, mi casa se va a caer? No se va a caer inmediatamente, explicó Fernando con paciencia profesional. Pero en un plazo de 2 a 3 años va a empezar a presentar problemas serios. Grietas, filtraciones, desniveles, y para entonces repararlo va a costar mucho más que hacerlo bien desde el principio. Patricia se dirigió a Valeria. Amiga, tienes que escucharlo. Mi esposo me ha enseñado lo suficiente sobre ingeniería como para saber que este señor sabe de lo que habla. Cristina agregó. Mi esposo puede confirmar todo esto si quieres. Mándame una foto de los planos y se los paso a él ahorita mismo. Valeria se dejó caer en su silla, la arrogancia completamente desvanecida de su rostro. Ingeniero Castillo. Perdón, don Fernando, yo no sabía. Yo pensó que por trabajar de albañil no sabía nada. Completó Fernando sin amargura. Es comprensible. La mayoría de la gente hace las mismas suposiciones. ¿Puede ayudarme? ¿Puede diseñar esto correctamente? Le pagaré lo que sea. Fernando guardó silencio por un momento, pensando en su respuesta. Señora, yo ya no ejerzo como ingeniero profesionalmente. Mi cédula está suspendida por las demandas legales que enfrenté. No puedo firmar planos ni asumir responsabilidad legal de proyectos. Pero puede supervisar, ¿verdad? Puede decirme cómo debe hacerse correctamente. Técnicamente sí, pero... Patricia intervino. Ingeniero Castillo, ¿puedo hacer una llamada? Creo que mi esposo necesita saber que lo encontré. Fernando asintió, intrigado. Patricia se alejó unos pasos y marcó en su teléfono. Se escuchó una conversación animada, pero no se distinguían las palabras. 5 minutos después, regresó con una sonrisa en el rostro. Javier está en camino. Dice que lleva 2 años buscándolo. ¿Buscándome? ¿Para qué? Dice que tiene algo muy importante que proponerle. Media hora después, llegó Javier Montes en su camioneta. Era un hombre de unos 35 años, con el aspecto profesional de un ingeniero exitoso. Cuando vio a Fernando, sus ojos se iluminaron. «Ingeniero Castillo, no puedo creer que sea usted». Se dieron un abrazo sincero. «Javier, ¿cuánto tiempo?» «Te ves muy bien. Gracias a usted, ingeniero. Todo lo que sé lo aprendí trabajando en su firma». Javier miró el atuendo de trabajo de Fernando y supo inmediatamente que algo había cambiado. «Ingeniero, necesito hablar con usted, a solas, si es posible». Se apartaron hacia un rincón del jardín. Javier fue directo al grano. «Ingeniero, sé lo que pasó con su socio. Todos en la industria lo sabemos. Y todos sabemos también que usted no tuvo nada que ver con ese fraude. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no se defendió?» Fernando suspiró. «Javier,
Defenderme significaba contratar abogados que no podía pagar, pelear casos que iban a durar años, y mientras tanto no poder trabajar en lo único que sé hacer. Preferí empezar de cero, sin mi nombre, sin expectativas. Pero trabajar de albañil cuando usted es uno de los mejores ingenieros estructurales del país es un desperdicio de talento, con todo respeto. El trabajo manual me devolvió algo que había perdido tras tantos años en la oficina, la conexión real con la construcción. He aprendido cosas que nunca habría aprendido solo revisando planos. Javier sonrió. Exactamente por eso lo estaba buscando. Ingeniero, después de que usted cerró su firma, muchos de sus exempleados nos reagrupamos. Yo, Martínez, López, Sánchez. ¿Se acuerda de ellos? Claro que me acuerdo. Todos excelentes ingenieros. Pues formamos nuestra propia empresa, Montes y Asociados. Tenemos contratos, tenemos proyectos, tenemos clientes. Lo único que nos falta es el verdadero líder. Lo necesitamos a usted, ingeniero. Fernando negó con la cabeza. Javier, te agradezco el voto de confianza, pero mi cédula está suspendida. No puedo firmar proyectos. Ya lo sé, por eso llevamos 6 meses trabajando con un equipo de abogados para limpiar su nombre. Tenemos evidencia de que su socio falsificó su firma en varios documentos. Tenemos testimonios de proveedores que confirman que usted no sabía nada del fraude. Tenemos todo lo que necesitamos para reactivar su cédula. Fernando se quedó sin palabras. ¿Por qué harían eso? Porque usted nos enseñó que un ingeniero no es solo alguien que hace cálculos. Es alguien que tiene integridad, que se preocupa por la seguridad de la gente, que entiende que cada estructura que diseñamos va a ser usada por familias, por niños, por personas reales. Usted nos enseñó que la ingeniería es una responsabilidad, no solo un trabajo, y queremos que regrese para enseñarle eso a la siguiente generación. Fernando sintió un nudo en la garganta. Javier, no me responda ahorita. Tómese su tiempo, pero por favor, al menos venga mañana a la oficina a platicar con todo el equipo. Están en San Ángel, calle Francisco Sosa, 237, a las 10 de la mañana. ¿Me lo promete? Fernando asintió sin poder hablar. Javier le dio una palmada en el hombro y se despidió de su esposa y de las demás mujeres. Antes de irse, le dejó su tarjeta a Fernando. Cuando Javier se fue, Fernando regresó donde estaban las mujeres. Valeria se puso de pie inmediatamente. Ingeniero Castillo, por favor, discúlpeme por cómo lo traté. Fui horrible con usted. Me siento terriblemente avergonzada. Fernando negó con la cabeza. No se preocupe, señora. Usted no sabía quién era yo, y honestamente no debería importar quién soy. Lo que dije sobre los planos lo habría dicho igual aunque fuera realmente solo un albañil con experiencia. El conocimiento técnico no depende de los títulos. Aún así, fui grosera e irrespetuosa. ¿Me permite compensarlo de alguna manera? No es necesario, señora. Cristina intervino. Ingeniero Castillo, ¿podría hacerme un favor? Mi esposo es socio de una empresa de ingeniería geotécnica. Siempre están buscando consultores externos para proyectos complejos. Le puedo dar su contacto. Señora, como le dije, mi cédula está suspendida. Pero según lo que dijo Javier, eso está por cambiar, ¿no? Mientras tanto podría trabajar como asesor técnico. No tendría que firmar nada, solo compartir su conocimiento. Fernando lo pensó por un momento. Está bien. Puede darle mi contacto. Patricia agregó, y si necesita cartas de recomendación o testimonios para su caso legal, mi esposo y yo estaremos encantados de ayudar. Javier también, estoy segura. Fernando sintió una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Estas mujeres, que hacía una hora eran extrañas y una de ellas lo había humillado, ahora estaban ofreciéndose a ayudarlo. Muchísimas gracias, señoras. De verdad. Valeria se acercó y le extendió un sobre.
Esto es el pago completo por el trabajo, más una compensación extra. Y si decide ayudarme a rediseñar la terraza correctamente, le pagaré lo que usted considere justo. Fernando abrió el sobre y encontró 10,000 pesos. Señora, esto es demasiado. El trabajo acordado era de 3,000 pesos. El trabajo acordado fue con un albañil. Esto es, para un ingeniero del MIT que me acaba de salvar de un desastre de 200,000 pesos en reparaciones futuras. Fernando guardó el dinero, sabiendo que lo necesitaba. Su renta estaba atrasada y no había comido decentemente en días. Gracias, señora. Con respecto a la terraza, déjeme revisar los planos con más detalle y le preparo un diseño correcto. Le mandaré un presupuesto a través de don Esteban. ¿Don Esteban sabe quién es usted?, preguntó Patricia. No, nadie lo sabe. Bueno, ahora ustedes lo saben, pero les pediría que no lo divulgaran, al menos no todavía. Su secreto está seguro con nosotras, prometió Cristina, pero ingeniero, no se esconda para siempre. El mundo necesita ingenieros como usted. Fernando se despidió de las mujeres y salió de la mansión cargando su caja de herramientas, pero sintiendo que algo había cambiado fundamentalmente en su vida. Esa noche, en su pequeño cuarto de azotea, Fernando sacó la caja de cartón donde guardaba sus diplomas. Los extendió sobre su cama y los miró durante largo rato. MIT, UNAM, Universidad de Tokio. 3 maestrías que representaban años de estudio, sacrificio y dedicación. Las había guardado porque le dolía verlas, recordatorios de todo lo que había perdido. Pero ahora, por primera vez en 2 años, sintió algo diferente al verlas. Esperanza. Al día siguiente, Fernando llegó puntualmente a las 10 de la mañana a la dirección que Javier le había dado. La oficina de Montes y Asociados estaba en un edificio histórico restaurado de San Ángel. Cuando entró a la recepción, fue recibido por una mujer joven que lo reconoció inmediatamente. Ingeniero Castillo, soy Ana. Trabajé como pasante en su firma hace 4 años. Qué alegría verlo de nuevo. En la sala de juntas lo esperaban 6 personas. Reconoció inmediatamente a 5 de ellos. Javier Montes, Carlos Martínez, Lucía López, Roberto Sánchez y Diana Ramírez. Todos habían sido parte de su equipo en Castillo y Asociados. El 6º era un abogado. Ingeniero, Javier hizo las presentaciones. Él es el licenciado Gutiérrez, especialista en Derecho Corporativo y Profesional. Ha estado trabajando en su caso. El licenciado Gutiérrez abrió una carpeta gruesa. Ingeniero Castillo, hemos recopilado evidencia exhaustiva que demuestra que usted fue víctima, no cómplice, del fraude cometido por su ex socio. Tenemos peritajes que confirman que su firma fue falsificada en varios documentos. Tenemos el testimonio de 3 proveedores que confirman que usted personalmente les advirtió sobre irregularidades meses antes de que estallara el escándalo. Y tenemos evidencia de que usted usó sus ahorros personales y vendió sus propiedades tratando de cubrir las deudas de la empresa. Fernando escuchaba con atención, sin atreverse a albergar esperanzas todavía. La semana pasada presentamos una solicitud formal ante el Colegio de Ingenieros para la reactivación de su cédula. Tenemos respaldo de 16 ingenieros reconocidos en el sector que han firmado cartas de apoyo. La resolución debería llegar en unos 30 días. ¿30 días? Posiblemente menos. Su caso ha generado interés porque muchos en la industria saben que se cometió una injusticia. Hay gente que quiere ayudar. Javier tomó la palabra. Mientras tanto, ingeniero, queremos hacerle una propuesta formal. Montes y Asociados le ofrece el puesto de director técnico. Su responsabilidad sería supervisar todos nuestros proyectos, entrenar al equipo técnico y representarnos ante clientes. Por ahora, como asesor técnico sin firma. Cuando su cédula se reactive, como ingeniero responsable con firma.
Carlos Martínez agregó: ingeniero, tenemos 8 proyectos activos, 3 edificios residenciales, 2 centros comerciales, una escuela, un hospital y un puente vehicular. Todos necesitan su experiencia. Lucía López continuó: y tenemos 5 propuestas en proceso que no hemos podido cerrar porque los clientes quieren conocer a nuestro ingeniero líder. Con usted en el equipo, estoy segura de que los cerraremos. Fernando los miró a todos. Eran profesionales jóvenes, talentosos, llenos de energía. Habían construido una empresa exitosa con lo que él les había enseñado, y ahora querían que él regresara. ¿Por qué yo? Ustedes claramente están haciendo un excelente trabajo sin mí. Roberto Sánchez, el más joven del grupo, respondió: porque usted nos enseñó algo que no se aprende en la universidad, ingeniero. Nos enseñó que un buen ingeniero no diseña estructuras para cumplir con el mínimo requerido del reglamento, sino para garantizar la máxima seguridad posible dentro de los límites del presupuesto. Nos enseñó que cada decisión que tomamos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de personas que ni siquiera conocemos, y nos enseñó que la integridad profesional no es opcional, es obligatoria. Diana Ramírez añadió: ingeniero, ayer Javier nos contó cómo lo encontró. Nos contó que usted ha estado trabajando como albañil estos 2 años. Eso nos dice más sobre su carácter que cualquier título universitario. No muchos profesionales estarían dispuestos a hacer eso. Fernando sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se contuvo. Chicos, yo no sé qué decir. Diga que sí, le pidió Javier. El salario inicial es de 60,000 pesos al mes, más comisiones sobre proyectos. Cuando su cédula se reactive, lo ajustaremos a 120,000. Tendrá oficina propia, secretaria y un equipo de 3 ingenieros junior bajo su supervisión directa. Y hay algo más, agregó Carlos. Queremos crear un programa de becas para estudiantes de ingeniería de bajos recursos. Los queremos traer como pasantes, enseñarles lo que usted nos enseñó y darles oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Queremos que usted lo dirija. Fernando miró alrededor de la mesa, viendo los rostros esperanzados de estos jóvenes profesionales que habían sido sus estudiantes y ahora querían ser sus socios. Está bien, dijo finalmente. Acepto. La sala estalló en aplausos y vítores. Javier se levantó y le estrechó la mano firmemente. Bienvenido de regreso, ingeniero. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Fernando se sumergió en la revisión de los proyectos activos de Montes y Asociados. En cada uno encontró oportunidades de optimización, mejoras en seguridad o correcciones de errores potenciales. Los clientes quedaban impresionados cuando Javier los presentaba con nuestro nuevo director técnico, especialmente cuando descubrían sus credenciales. Un mes después, tal como había predicho el licenciado Gutiérrez, llegó la resolución del Colegio de Ingenieros. La cédula profesional de Fernando Castillo estaba reactivada. Su nombre quedaba completamente limpio. Esa noche, todo el equipo de Montes y Asociados celebró en un restaurante de Coyoacán. Durante la cena, Fernando se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos ustedes por creer en mí cuando yo mismo había dejado de creer. Estos últimos 2 años, trabajando con mis manos, me enseñaron algo importante, que no hay diferencia real entre un ingeniero y un albañil, más allá del papel que les tocó jugar en la obra. Ambos construyen, ambos crean, ambos hacen posible que las familias tengan hogares y las comunidades tengan infraestructura. Durante estos 2 años aprendí a respetar profundamente a los trabajadores de la construcción, porque vi de primera mano cuánto conocimiento y habilidad se requiere para hacer bien su trabajo. Y quiero que esa sea la filosofía de nuestra empresa.
Respeto absoluto por todos los que participan en el proceso de construcción, desde el peón hasta el ingeniero responsable. Los aplausos llenaron el restaurante. Al día siguiente, Fernando recibió una llamada de Valeria Domínguez. Ingeniero Castillo, ya revisé el nuevo diseño que me mandó para la terraza. Es perfecto. ¿Cuándo puede empezar? Señora, yo ya no hago trabajos directos de construcción. Ahora trabajo como ingeniero de nuevo. Pero puedo recomendarle un excelente maestro de obra que puede ejecutar el proyecto. ¿Está seguro? Yo preferiría que usted supervisara personalmente. Puedo hacer visitas de supervisión técnica, pero el trabajo diario lo haría el maestro de obra. Se llama Esteban Flores. Es la misma persona que me contrató a mí la primera vez. ¿Don Esteban? Ah, sí. Él fue quien lo recomendó. Está bien que él haga el trabajo, pero con su supervisión. Perfecto. Le voy a pedir a don Esteban que pase con usted para hacer el presupuesto. Cuando Fernando llamó a don Esteban para explicarle la situación, el maestro de obra se quedó en silencio por un largo momento. «Fernando, ¿eres ingeniero del MIT?» «Sí, don Esteban. Perdón por no haberle dicho antes». «Híjole, muchacho. Yo ahí viéndote hacer mezcla pensando que eras un albañil normal. Nunca vi a nadie trabajar como tú. Ahora entiendo por qué. Don Esteban, el trabajo que hice con usted fue tan importante para mí como cualquier proyecto de ingeniería. Me enseñó cosas que había olvidado». «¿Y ahora qué? ¿Ya no vas a trabajar conmigo?» «Yo ya no puedo trabajar como albañil, don Esteban. Pero sí puedo ser el ingeniero responsable de sus proyectos. ¿Qué le parece si hacemos una sociedad? Usted ejecuta las obras, yo las diseño y las superviso técnicamente. 50-50 en las ganancias». Don Esteban tartamudeó. Ingeniero Castillo, yo no sé qué decir. Eso es demasiado generoso». «No es generosidad, don Esteban, es justicia. Usted me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Usted me trató con respeto y me pagó justamente. Ahora yo puedo ayudarlo a que su negocio crezca». «Pues si es así, acepto, ingeniero». Durante los siguientes 6 meses, Fernando dividió su tiempo entre dirigir la división técnica de Montes y Asociados y supervisar los proyectos de don Esteban. La sociedad funcionaba perfectamente. Don Esteban tenía el conocimiento práctico y los contactos con clientes residenciales, mientras Fernando aportaba el diseño técnico y la garantía de calidad profesional. Pero el proyecto que más satisfacción le dio a Fernando fue el programa de becas para estudiantes. Montes y Asociados estableció convenios con 3 universidades públicas para atraer pasantes de ingeniería civil de familias de bajos recursos. Les pagaban un salario digno, los entrenaban en proyectos reales y al graduarse tenían oportunidad de ser contratados como ingenieros junior. El primer grupo de becarios incluía a 5 jóvenes. Uno de ellos era Andrés, un muchacho de 22 años de Ciudad Nezahualcóyotl, cuyo padre había sido albañil y había muerto en un accidente de obra cuando Andrés tenía 15 años. «Ingeniero Castillo», le dijo Andrés en su primer día. «Mi sueño siempre fue ser ingeniero, pero mi mamá no tenía dinero para pagarme la universidad. Tuve que trabajar de noche y estudiar de día. Esta oportunidad significa todo para mí». Fernando vio en Andrés el mismo hambre de aprender, la misma determinación, el mismo orgullo por el trabajo bien hecho que él había sentido al comenzar su carrera. «Andrés, déjame contarte una historia», le dijo Fernando. «Hace 2 años yo era un albañil sin futuro, durmiendo en un cuarto de azotea, sin perspectivas. Una serie de circunstancias me trajo de regreso a la ingeniería, pero esos 2 años trabajando con mis manos me enseñaron que el verdadero valor de un profesional no está en sus títulos, sino en su compromiso con hacer las cosas bien. Tú tienes ese compromiso.
Lo veo en tus ojos. Si trabajas duro y mantienes tu integridad, vas a llegar muy lejos. Gracias, ingeniero. No lo voy a defraudar. Un año después del día en que Fernando había sido humillado en la casa de Valeria Domínguez, Montes y Asociados organizó una ceremonia de inauguración para su nuevo programa de capacitación técnica. Un centro donde no solo entrenarían pasantes de ingeniería, sino también maestros de obra, albañiles especializados, plomeros, electricistas y otros oficios de la construcción. La inversión había sido considerable, pero Fernando había convencido al equipo de que era necesaria. Los mejores proyectos no se construyen solo con buenos planos, les había dicho. Se construyen con gente que sabe ejecutar esos planos correctamente. Necesitamos entrenar a toda la cadena de producción, no solo a los ingenieros. A la inauguración asistieron clientes, proveedores, autoridades del gobierno de la Ciudad de México y representantes del Colegio de Ingenieros. También estaban invitados don Esteban y su equipo de albañiles. Valeria Domínguez llegó acompañada de su grupo de amigas, incluyendo a Cristina y Patricia. Se acercaron a Fernando durante el cóctel. «Ingeniero Castillo», le dijo Valeria, «quiero agradecerle nuevamente. La terraza quedó perfecta, exactamente como usted la diseñó. Y más importante, me enseñó una lección que nunca voy a olvidar». «¿Cuál lección, señora?» «Que nunca se debe juzgar a las personas por su apariencia o por el trabajo que hacen. Usted era un ingeniero brillante trabajando de albañil, y yo fui tan ciega y arrogante que no pude ver más allá de sus manos sucias y su ropa vieja». Patricia agregó: «Mi esposo dice que el proyecto del puente vehicular que están diseñando es el mejor diseño antisísmico que ha visto en años. Está muy impresionado con su trabajo», Cristina añadió. «Y mi esposo me pidió que le preguntara si estaría interesado en ser consultor para un proyecto gubernamental muy grande que están planeando: la rehabilitación de varios puentes vehiculares en la zona metropolitana. El presupuesto es de más de 500 millones de pesos. Fernando sonrió. «Claro, dígale a su esposo que me mande la información. Con gusto la revisamos». Durante su discurso de inauguración, Fernando compartió públicamente por primera vez su experiencia trabajando como albañil. «Muchos de ustedes conocen mi trayectoria profesional, MIT, proyectos importantes, reconocimientos, pero lo que no muchos saben es que pasé 2 años de mi vida trabajando como albañil después de perderlo todo, y no me avergüenza admitirlo. Al contrario, esos 2 años fueron tan valiosos para mi formación profesional como cualquiera de mis maestrías». Hubo murmullos de sorpresa en la audiencia. Durante ese tiempo, aprendí que no existe tal cosa como trabajo menor. Aprendí que un albañil experto tiene en sus manos un conocimiento que ningún libro de texto puede enseñar. Aprendí que la diferencia entre un buen proyecto y un proyecto excelente está en los detalles que solo ve quien está en contacto directo con los materiales. Y sobre todo, aprendí humildad. Fernando hizo una pausa y miró hacia donde estaba don Esteban con su equipo. «Don Esteban Flores, ¿puede pasar al frente, por favor?». El maestro de obra se acercó tímidamente, claramente incómodo con la atención. «Este hombre», continuó Fernando, «me dio trabajo cuando yo era nadie, me trató con dignidad cuando estaba en mi peor momento, me pagó justamente y me enseñó a respetar el oficio de la construcción. Es gracias a personas como él que este centro existe hoy. Don Esteban, ¿le gustaría ser el coordinador de nuestro programa de capacitación para maestros de obra?». Don Esteban se quedó con la boca abierta. «Ingeniero, yo no tengo estudios universitarios». «No los necesita para esto, don Esteban. Lo que necesita es su experiencia de 30 años en construcción y su capacidad para transmitir conocimiento.
El salario es de 40,000 pesos al mes y tendrá un equipo de 3 instructores bajo su supervisión. Don Esteban tenía lágrimas en los ojos. Acepto, ingeniero. Mil gracias. La audiencia estalló en aplausos. Después de la ceremonia, Fernando se quedó un momento solo en el nuevo centro, viendo las aulas vacías que pronto estarían llenas de estudiantes. Su teléfono sonó. Era Andrés, su becario. Ingeniero, ¿se acuerda de que me dijo que buscara oportunidades para aplicar lo que estoy aprendiendo? Claro que me acuerdo. Pues resulta que mi vecina, una señora mayor que vive sola, tiene problemas con una barda de su casa que se está cayendo. Me preguntó si yo conocía a algún albañil de confianza. ¿Cree que podría yo revisar el problema y proponer una solución? Fernando sonrió. El ciclo continuaba. Andrés, eso es exactamente lo que quiero que hagas, pero no vayas solo. Llévate a don Esteban contigo. Él tiene la experiencia práctica, tú tienes el conocimiento teórico. Juntos van a poder diagnosticar el problema correctamente y proponer una solución sólida. ¿En serio? ¿Don Esteban estaría dispuesto? Estoy seguro de que sí. Y Andrés... Cuando veas ese problema, no pienses solo en reparar una barda. Piensa en que estás ayudando a esa señora a tener seguridad y tranquilidad en su hogar. Esa es la verdadera responsabilidad de un ingeniero. Sí, ingeniero, entiendo perfectamente. Esa noche, Fernando regresó al departamento que ahora rentaba en la colonia del Valle. Ya no era el cuarto de azotea de sus días difíciles, pero tampoco era ostentoso. Había aprendido a vivir con lo necesario, sin excesos. En su estudio tenía ahora enmarcados no solo sus 3 diplomas de maestría, sino también una fotografía del día en que trabajaba como albañil en la casa de Valeria. Patricia se la había tomado sin que él se diera cuenta y se la había regalado meses después. «Para que nunca olvides de dónde vienes», le había dicho. Fernando miraba esa fotografía seguido. Le recordaba que el conocimiento sin humildad no sirve de nada. Le recordaba que el respeto se gana con acciones, no con títulos. Y le recordaba que a veces las mayores oportunidades vienen disfrazadas de humillaciones. Su teléfono sonó otra vez. Era Javier. «Ingeniero, tengo noticias. ¿Recuerda el proyecto gubernamental de los puentes que mencionó la esposa de Cristina?» «Sí. ¿Qué pasó?» «Nos lo dieron. El contrato se firmó hoy. Es el proyecto más grande que hemos tenido. 520 millones de pesos. La construcción de 8 puentes vehiculares con tecnología antisísmica de última generación». Fernando sintió un escalofrío de emoción. Eso es increíble, Javier, pero hay una condición. Usted tiene que ser el ingeniero responsable del proyecto. El gobierno específicamente lo pidió a usted por nombre. ¿En serio? En serio. Ingeniero, esto va a poner a Montes y Asociados en el mapa nacional, y todo es gracias a usted. Después de colgar, Fernando se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. 2 años atrás había estado perdido, trabajando de albañil para sobrevivir, sin futuro aparente. Hoy era el director técnico de una empresa en crecimiento, tenía su cédula profesional reactivada y estaba a punto de liderar uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad. Pero lo que más satisfacción le daba no era el éxito profesional recuperado. Era saber que el centro de capacitación que habían inaugurado ese día eventualmente entrenaría a cientos de jóvenes como Andrés. Era saber que don Esteban ahora tenía un trabajo digno y bien pagado que reconocía su experiencia. Era saber que el ciclo de ayudar a otros que habían ayudado a él estaba funcionando. Se acercó a su escritorio y abrió su laptop. Tenía que empezar a diseñar los 8 puentes del proyecto gubernamental. Sería un trabajo de meses, requeriría cálculos complejos de análisis sísmico, modelado estructural avanzado y coordinación con docenas de especialistas. Pero antes de empezar,
Fernando escribió un correo electrónico a Andrés. Andrés, cuando revises la barda de tu vecina, recuerda, cada estructura que diseñamos o reparamos va a ser usada por personas reales. Esa responsabilidad nunca debe tomarse a la ligera. Hazlo bien, aunque nadie te esté viendo. Esa es la diferencia entre un técnico y un profesional. Avísame cómo te va. Ingeniero Fernando Castillo. Envió el correo y comenzó a trabajar en los diseños de los puentes. Afuera, la Ciudad de México dormía, llena de estructuras que habían sido diseñadas por ingenieros, construidas por albañiles y que albergaban millones de sueños y vidas. Y en algún lugar de esa ciudad había un joven ingeniero en formación llamado Andrés, que al día siguiente iría a revisar una barda dañada de una señora mayor, llevando consigo las lecciones de humildad, integridad y excelencia técnica que había aprendido de un hombre que había estado en ambos lados de la ecuación, ingeniero y albañil, profesional y trabajador manual, maestro y estudiante. El ciclo continuaba, exactamente como tenía que ser.